Antes de entrar, ya hemos estudiado 7 capítulos y este no es el orden realmente del libro, pero me permití hacerlo así para que nuestras mentes puedan captar más fácilmente la información. Entonces, la base fue el inicio del conflicto en la tierra. Todo inició aquí en la tierra con la caída de Adán y Eva. Luego también vimos los 3 frentes de batalla, los 3 enemigos que ya conocemos, los 3 enemigos del cristiano. El primero y el más poderoso de todos, nosotros mismos, la naturaleza caída. Lo comentaba yo con el pastor Moisés, porque en el libro menciona el segundo, no sabemos si en el grado de poder, pero lo menciona el mundo, pero creemos que el segundo con poder es Satanás, que utiliza el mundo como el sistema de creencias no piadosas, como la influencia para hacernos caer en pecado. Luego también vimos 5 frentes de batalla. La primera, en los lugares celestiales, en donde empezó todo, no conocemos porque no ha sido revelado el origen del mal, mas sin embargo, los ángeles tenían el libre albedrío y Luzbel escogió rebelarse. Ahí empezó la guerra, antes del inicio del conflicto en la tierra. Vimos la batalla por el Cristo, que fue toda la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la tierra, los 40 días de tentación, la batalla por la verdad, que realmente es el epígrafe del libro, que es la batalla en contra de la palabra, la batalla en contra de la Biblia. ¿Me escuchan bien? Sí, ok. El control de la humanidad, el sexto, y el que le antecede a este, que es la batalla por la mente. La mente como campo de batalla, o en pocas palabras, la mente como la torre de control de una vida. Dependiendo de cómo esté llena la mente, así se redireccionará la vida. En estos momentos vamos a ver la batalla por lo siguiente. La batalla por nuestras emociones y deseos. En estos momentos están recibiendo un folio y el folio tiene 2 objetivos. El primer objetivo es que tienen 5 preguntas. Esas 5 preguntas no son preguntas de conocimiento, sino son 5 preguntas para que cada uno conteste de lo que hay en su corazón, que puede ser en estos momentos, en la charla, o también que sería maravilloso en un devocional, que realmente pudiéramos interiorizar lo que el Señor nos dice hoy y que podamos contestar estas preguntas con el Señor. Ese es el objetivo de los 5 puntos. Y también tiene un objetivo para al final hacer un coloquio. Si ustedes se dan cuenta, hay una palabrita con una emoción o con un deseo. Luego vamos a hacer unos grupos y vamos a hacer el coloquio, ¿vale? Entonces, la batalla por nuestras emociones y deseos. A mí me pareció increíble que Miguel Núñez hubiera mencionado y nombrado un capítulo de su libro con la batalla por nuestras emociones, palabra que no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque puede pasar, como lo dije en el prólogo, en el inicio, y es que el arma más poderosa que tiene Satanás con las iglesias es el error religioso. Entonces lo hablábamos, ¿no? O en las iglesias nos polarizamos a no hablar de guerra espiritual o nos polarizamos a satanizarlo todo. Bueno, con las emociones pasa lo mismo. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay iglesias cristianas, no sé si con un objetivo bueno o no, pero abusan de la emocionalidad del ser humano, o para llenar las iglesias, o para que las ofrendas aumenten. Pero también hay algo muy peligroso que es el otro extremo, que es yo he escuchado hermanos y hermanas diciendo no hablemos de emociones, dejemos eso al humanismo, porque las emociones no son espirituales. Por eso me pareció increíble que Miguel Núñez hubiera mencionado en este libro esta parte que es tan importante. Guerra, sí tenemos guerra y creo que
mis hermanos, los que han compartido los anteriores capítulos, han sido muy enfáticos en relación. Estamos en guerra, hermanos, estamos en guerra. Lo que pasa es que a veces confundimos los privilegios que tenemos con el Señor, la misericordia. Tenemos una iglesia maravillosa, tenemos las puertas abiertas, no tenemos persecución, tenemos la playa al lado. Y los que no son creyentes podrán decir, pero ¿en qué guerra están ustedes? O nosotros mismos podemos decir, ¿guerra? Bueno, nadie ha pecado sin que las emociones y los deseos estén implicados en ello. Nadie. ¿Y por qué es tan complicado? Porque esta guerra es muy compleja porque no la vemos, porque pasa dentro de nosotros, porque es más intensa y progresiva de lo que nosotros creemos. Porque cuando ya se ve, cuando se da a luz, es porque ya dio luz el pecado, porque la emoción se incubó, dio acción y dio a luz el pecado. ¿Y cuál es el resultado? ¿Y cuál es el resultado nefasto? El off del Espíritu Santo, apagar el Espíritu Santo, que no tengamos una relación con el Señor. Por eso es que debemos ser conscientes de que estamos en una guerra. La base del capítulo la encontramos en Santiago 1, del 14 al 15, si me permiten lo voy a leer, y dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Aquí hablamos de que está dentro de nosotros, en la naturaleza pecaminosa. Nos habla el Señor. Entonces, para entenderlo, lo quise dividir en 3 bloques. Es cómo se definen las emociones y los deseos a la luz de la palabra, cómo es el ataque y cómo debemos batallar. 3 cómo, fácilmente. Pasiones. La palabra pasiones aparece 38 veces en el Nuevo Testamento, la mayoría de veces con una connotación negativa, y viene del término griego epitumeo, que tiene que ver con deseos, pasiones, lujurias y anhelos. Y es a la que también a veces en la Biblia, en algunas ocasiones, se llama como concupiscencia. ¿Qué son las emociones? Las emociones son receptores sensoriales con las que el Señor nos creó para poder sentir, para poder relacionarnos. Con ese fin creó Dios las emociones, con un fin bueno. Aquí tenemos una definición de John Bloom que me pareció increíble, ya les cuento por qué, y lo cita el autor y es, las emociones son buenas no solo porque Dios las creó, sino porque Él las diseñó, Dios diseñó las emociones para que nos sirvan de un indicador y nos brinden un reporte de dónde está nuestro corazón. Y esto se conecta directamente con cambios profundos, porque realmente lo que son las emociones son un reporte de lo que ya está pasando, allá en el corazón. Entonces, no solamente las emociones son el pecado como tal, cuando vemos la ira o cuando vemos la pereza de una persona, que también cometemos un error y es catalogar a las personas y definirlas por su emoción. Y ahí de una u otra manera se desconoce el poder que puede hacer el Espíritu Santo en una persona, como el perezoso, el enojado, cuando realmente es una emoción, pero el pecado ya se ha incubado en el corazón. Entonces, básicamente es un reporte. Esta es una fórmula que lo vimos en la batalla por la mente y de hecho es una fórmula que respalda la ciencia y también lo vemos en el libro y es, ¿cómo se incuba la emoción en nosotros, en nuestro cerebro? El estímulo que llega por los sentidos, ojos, por lo que sea, por los sentidos, se genera un pensamiento de Dios, un pensamiento carnal, se genera una emoción y luego una acción. Nunca una emoción va a estar por sí sola. Siempre hay un pensamiento que la antecede. Por eso es que el Señor nos dice que debemos siempre pensar bien, pensar siempre en lo bueno o llevar cautivo todo pensamiento a obediencia en Cristo, porque del pensamiento puede surgir la emoción. De hecho, los psiquiatras dicen al final del día, para que tú puedas identificar cuál es la emoción que tienes, es qué pensamiento está llevándote a esa emoción. Dios hizo una creación maravillosa y dentro de la creación maravillosa nos hizo con un sistema límbico
que realmente lo que ha hecho la ciencia es descubrir todas las maravillas de Dios, pero no podemos desconocer cómo Dios nos ha hecho. El sistema límbico es una serie de estructuras cerebrales que entre ellas gestionan toda la parte emocional del ser humano. Entonces, ahí hemos escuchado varias veces, está el hipocampo, que es la parte que reserva los recuerdos, la amígdala y todas las sustancias químicas que en el proceso están componiendo el tema de las emociones. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque así nos creó el Señor y porque cuando vemos sintomatología grave, personas que tienen problemas con su comportamiento, como la ansiedad y la depresión, puede ser o por un tema físico o por un tema de haberle cedido el terreno a Satanás. Por eso me parece maravilloso el consejo que nos da el pastor Moisés, y es cuando ya hay una sintomatología de depresión que está afectando el comportamiento, hay que descartar primero lo físico, no porque Dios no tenga el control sobre todo, sino porque creo que nosotros los seres humanos debemos, o los hijos de Dios, debemos ser diligentes en buscar cuál es el camino y la verdad. De hecho, para conducir también nuestras oraciones. 1 de cada 8 personas en el mundo sufren de depresión o ansiedad. Y también tiene que ver con el tema de las sustancias, la dopamina, la serotonina, y debemos ser conscientes de eso porque ya lo hemos escuchado y lo hemos visto, que de hecho hay adicciones hasta por el móvil. Y el tema de la adicción del móvil es por la sustancia que genera rápidamente al pasar, como sube la dopamina. ¿Cuál es la definición de deseos? Como ya sabemos, también Dios creó los deseos con un buen fin, pero esa definición es deseos carnales, deseos que nos llevan al pecado. Y en 1 de Juan 2:16 vemos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí el autor los cita porque aunque los deseos son creados por Dios, hay unos que vienen del mundo. Aquí se repite 2 veces mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, que tiene que ver también con la concupiscencia, como hablaba, que viene del latín concupiscentia y tiene que ver con deseos desordenados, apetitos desordenados o deseos vehementes. Satanás ni nadie ha podido crear los deseos, pero como ya sabemos, lo que intenta es tomar la creación del Señor y distorsionarla. Entonces, los deseos provienen del Señor, mas son distorsionados por el enemigo. Aquí empieza nuestra primera pregunta que tienen en el folio, que no es para contestar. Si quieren contestarla ya, pues maravilloso. Pero es una pregunta a cada uno de nosotros y es, ¿cuáles son los mayores deseos que te hacen pecar? Y los tenemos y debemos ser conscientes. ¿Cómo es el ataque a nuestras emociones? Tenemos un ataque, porque aunque las emociones y los deseos son creados por el Señor, están teñidas de pecado. Aquí hay una definición por Susana Wesley, que la cita el autor, y también me parece increíble. Lo voy a leer. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios, o quite la pasión por las cosas espirituales. Cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Porque me pareció increíble, porque nosotros, los hijos del Señor, aunque podamos practicar cosas que son en sí buenas, como compartir con los amigos, compartir con la familia, cosas que pueden ser buenas, si eso mismo le está robando tiempo al Señor o le está robando dedicación al Señor, ya eso, de acuerdo a la definición, se convierte en pecado. Porque sabemos y en nuestro corazón sabemos cuáles son los límites, qué estamos haciendo, en qué estamos pensando. De hecho, esto me llama mucho la atención
porque nuestro cerebro está creado por el Señor para todo el tiempo estar llenándose. Para eso está creado el cerebro, para llenarse de estímulos. Dependiendo de qué estímulos o de qué palabras o de qué pensamiento lo llenemos, así estará nuestro corazón. Aquí va la segunda pregunta que tienen en el folio y es, ¿cuál es tu mayor autoridad en tus emociones? ¿La carne o el espíritu? Dos conceptos que me parecen increíbles y es el tiempo y la energía, que para mí han sido de mucha bendición entender, porque necesito desde la praxis claridad, y Dios me ha mostrado que obviamente donde esté nuestro tiempo y nuestra energía, ahí está nuestro corazón. Soy consciente de que no soy dueña de nada, que no somos dueños de nada, que realmente lo único que somos son administradores. Nosotros administramos. Y en este aspecto administramos el tiempo y la energía de nuestras emociones. Aquí tenemos en Efesios 4, del 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Aquí nos está diciendo, el apóstol Pablo vamos a sentir enojo, ¿verdad? Pero le vamos a dar lugar al diablo dependiendo del tiempo que le demos a la emoción, dependiendo de la energía también que le demos a las emociones. Entonces sí tenemos una responsabilidad sobre la administración de nuestras emociones y tiene que ver con el control que le hemos cedido al Espíritu Santo. Bueno, como todos los hermanos abrieron su corazón, es el momento de abrir yo el mío. ¿Y por qué me parece importante? Porque creo que eso nos ministra y nos ayuda, sobre todo el manejo de las emociones. Creo que la mayoría de los que estamos compartiendo el taller de guerra espiritual somos nuevos en el tema de compartir. Y yo tenía que compartir el capítulo del inicio del conflicto en la tierra. Estaba muy emocionada preparándolo. Y una semana antes sufrí 3 robos en 3 días. Gracias a Dios no me desanimé, porque aunque yo decía, pero 3 robos, o sea, 2 bicicletas, 50 euros, yo decía, bueno, no me voy a dejar desanimar. A los pocos días pasó algo más grave y yo identifiqué que era un factor que me iba a desanimar para compartir la siguiente semana. Yo lo identifiqué. Yo dije, no, bueno, lo identifico, voy a orar. Tal. Pasados los días, me desanimé muchísimo. Tanto así que llegué al punto de decirle a Moisés días antes, no comparto, no puedo. Por mi emoción, no por lo que hubiera pasado, sino por lo que estaba pasando dentro de mí. Y aunque yo lo hubiera identificado, no pude. Y porque quiero compartir en este momento, porque es muy importante que cuando tengamos ese tipo de emociones busquemos ayuda a personas sabias que aman al Señor, porque probablemente la emoción no te deja ver y realmente yo no tenía que compartir por mí, sino porque el Señor así lo había pedido, así lo quería. De hecho, creo que todos estamos de acuerdo que los que estamos aquí, primero el Señor hace un trabajo en nosotros, perfecciona nuestro corazón, nos habla a través de lo que tenemos que compartir, porque no hay alguien mejor que Miguel Núñez que hubiera podido compartir este capítulo y hubiéramos podido poner el video que lo encontramos en internet, pero a él le plació hacerlo así. Y Moisés me dijo, no, compartes, debes compartir. Y así fue. Y gracias a Dios, porque si hubiera sido por mí, no lo hubiera hecho. Pero quiero compartir eso es porque, aunque lo podamos identificar y podamos orar y podamos decir, Señor, yo sé que tú lo quieres así, podemos doblegar nuestra carne y decir, bueno, el camino más fácil es decir y doy un paso al lado.
pero bueno, toda la gloria sea para el Señor, porque lo hice. Vale, ¿cómo es el ataque? El ataque de nuestros deseos. El placer. El Señor creó el placer para nuestro disfrute, para que pudiéramos disfrutar de las cosas de manera sana en los tiempos que Él determinó, de las formas que Él determinó en su palabra. Pero el enemigo lo que hace es distorsionar el tema del placer. Creo que la mayoría lo conoce, el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, escrito en 1942, C.S. Lewis cristiano, y de hecho de pronto la mayoría lo han leído, pero aquí hay un capítulo, una carta específica que se habla del placer. Está determinado de la siguiente manera. Está el demonio experto, Scrutopo, dándole consejos a través de las cartas a su sobrino, aprendiz demonio, para poder atacar a los hijos del Señor, para poder torpedear, como lo saben hacer. Entonces, dentro del libro, las cartas, el enemigo es Dios, porque claramente el enemigo para ellos es Dios. En el libro y en el audio que vamos a escuchar ahora, vamos a ver cuál es la estrategia, porque tienen una estrategia, porque nos están vigilando, porque el enemigo no para. Nos están vigilando frente a nuestras emociones, nuestros deseos, cómo reaccionamos, cómo hablamos. Entonces, vamos a escuchar un fragmento del capítulo del placer que tiene el libro. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos, en cierto sentido, en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado, en momentos o en formas o en grados que Él ha prohibido. Por eso tratamos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en Él es menos natural, lo que menos huele a su hacedor y lo menos placentero. La fórmula es una ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Es más seguro y es de mejor estilo conseguir un alma del hombre y no darle nada a cambio. Ahí escuchamos que lo que hacen es distorsionar el placer como fue creado por el Señor. La tentación. Entonces, lo que hace Satanás es vigilarnos, ver por qué emoción y qué deseo podemos pecar, porque de hecho la tentación estimula las hormonas del placer. Y lo único de lo que se encarga es de poner el pastel, porque ya sabe qué podemos hacer. Eso es de lo que se encarga él. La tentación realmente busca busca llenar una necesidad de manera ilegítima, una necesidad que podamos tener, una necesidad física de manera ilegítima. ¿Hay una triste realidad? Sí, hay una triste realidad. Y es que la tentación siempre, siempre, siempre será más fuerte que la naturaleza caída. Siempre. Pero las buenas noticias es que el Señor es más fuerte que la tentación. Y lo mejor de todo es que a Dios no se le escapa nada. Y Dios permite la tentación. De hecho, Él permite la tentación como prueba o la tentación para hacernos caer, para ejercitar los músculos de la fe de sus hijos. Ese es el objetivo. Por lo tanto, aunque la tentación sea más fuerte que nuestra naturaleza caída, el secreto está en no soltarnos de su mano, es en cederle el control. Y ya más adelante vamos a ver cómo se le puede ceder el control, cómo le cedemos el control, aunque lo sabemos, pero poderlo ver de manera práctica. ¿Cómo debemos batallar? En capítulos posteriores vamos a ver la armadura espiritual,
la espada, vamos a ver esto, y debemos batallar. ¿Por qué? Porque Satanás tiene poder sobre nosotros, en este caso, ¿tiene poder? Pues Satanás sí tiene poder sobre la naturaleza caída, sobre el terreno que le cedamos de la naturaleza caída. Creo yo que una de las cosas que podemos hacer primero para la batalla es definir, asignar, aclarar las responsabilidades, porque vuelvo y digo, como lo dije al inicio, los seres humanos tendemos a polarizarnos. Entonces, a decir que todo es culpa de Satanás. Yo he escuchado hermanos decir, es que fue el diablo cochino que me hizo adulterar, haga liberación, ¿de verdad? O más peligroso aún, como de mí no nace nada bueno, entonces que Dios ponga en mí el perdón, que quite de mí la raíz de amargura, que ponga en mí porque yo no. Y ahí se le asigna toda la responsabilidad al Señor. Claro, nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero debemos ser responsables de cederle el control al Espíritu Santo. Primero, de cómo debemos batallar. El análisis de los indicadores. Hacer un análisis de los indicadores. Y ya vimos, les conté, que los indicadores son las emociones diarias que vemos, que lo podemos hacer, de hecho, en nuestro devocional diario. ¿Qué emociones son las que más emergen en mi día? Y no es nada humanista, es para entender qué es lo que pasa en nuestro corazón. Es decirle, Señor, me estoy sintiendo así durante tantos días, ¿qué es? Y el Espíritu Santo, en su maravillosa misericordia, nos va a ir enfocando esto. De hecho, yo creo que hasta al analizar las emociones, no solamente podemos analizar los pensamientos, sino las heridas que no hemos permitido que el Señor sane, porque pueden haber heridas abiertas. Y eso nos está afectando tanto el pensamiento como la emoción. Lo segundo de hacer el análisis de nuestras emociones es para ser astutos. El Señor nos pide que seamos astutos, porque el enemigo es astuto, porque el enemigo nos está mirando siempre. Y para pedir un cambio profundo, para realmente identificarlo y pedir un cambio profundo. Lo segundo, cuidar y correr, que eso creo que lo sabemos, pero quiero mencionar estos pasajes, y es Job 31:1. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Que decidamos hacer un pacto con los ojos. Creo que entre más rápido lo hagamos, hacer un pacto con nuestros sentidos, principalmente con los ojos, nos puede salvar de caer en tentación. Hay un libro que se llama Un pacto con los ojos, de Bob Sorge, que es muy bueno, pero de hecho no solamente con los ojos, sino para los que puedan identificar, que puedan llegar estímulos que los puedan tentar. Conozco personas que les encanta la música y probablemente a unas personas les afecte la música secular más que a otras. Yo por lo menos identifiqué, siendo cristiana, que escuchaba algunas canciones y fui súper consciente, hice el análisis del indicador cuando me llevó a un pensamiento del pasado y cuando me llevó a saborear ese deseo del pasado. Dije, tengo que cortar esta canción, tengo que cortar. Por eso es que hay que cuidar los sentidos. Y en Salmos 25:15, de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Es identificarlo y correr. Seguimos con la tercera pregunta que está en el folio para contestar, y es, ¿golpeas tu cuerpo? ¿Golpeamos nuestro cuerpo? ¿Cómo deberías disciplinarte más de manera espiritual? ¿Más oración? ¿Lo que más nos cueste? ¿Más ayuno? ¿Más disciplinas espirituales? En 1 Corintios 9:27 vemos, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, como le pasó a Moisés, por una emoción.
fue descalificado. Sí, somos escogidos, sí, ya hay un vencedor, pero podemos ser descalificados. De hecho, el autor dice que cuando ve un cristiano cayendo continuamente en el mismo pecado, se puede emerger que no es disciplinado. Y sin disciplina no hay santidad. Cuarto punto, resistir. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, como lo hizo el Señor Jesús en el desierto. Quinto punto, velad. Mateo 26:41, cuando el Señor Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro estaba dispuesto, pero la carne es débil. Pedro estaba dispuesto, pero se durmió a las pocas horas y luego a las pocas horas lo negó. Y en Gálatas 5:17 vemos la ayuda del Espíritu Santo. Porque hay una oposición y es porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Ahí encontramos la verdadera oposición, la oposición de la carne con la oposición del Espíritu Santo. Aquí, más adelante, entonces ya llegamos a la cuarta pregunta y es, ¿te consideras un guerrero? Hay una canción que dice, heme aquí, envíame a mí. Y creo que los que lo hemos cantado a veces no somos conscientes de qué significa. Porque lo digo nuevamente y lo dice el autor, entre más se avanza en el ministerio, más cerca se está de la línea de fuego. Estamos convencidos de que queremos ser guerreros y que debemos cambiar cosas en nuestras vidas para acercarnos más a la línea de fuego. Entonces, yo creo que juntos nos podemos ayudar.